Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez, charlando entre amigos, conversando sobre cosas que nos atañen a todos. Espero hayan oído los otros vídeos que he grabado con anterioridad. Tratan todos sobre temas actuales, sobre política, actualidad, sociedad, educación, cultura. Todo un collage del mundo que nos rodea, del ámbito nacional e internacional. Hoy, refiriéndome al ámbito nacional y ante la inminencia de nuevas elecciones, quiero hablar un poquito de democracia, que ya lo he hecho, pero que hay muchas personas que solamente lo toman como un mero sistema de gobierno, y en realidad la democracia va mucho más allá de eso. La democracia representa el gobierno del pueblo, representa la herramienta por la cual se rige un Estado, pero a través de la democracia se manifiesta a través del pueblo y de sus decisiones, ¿no? de su poder de decisión. Y su poder de decisión se instrumenta a través del voto. Es un acto cívico que, realizado en condiciones normales, representa la fiesta de toda una sociedad. Es una fiesta es una alegría poder acudir a las urnas libremente, sin coacciones, gozando de los derechos y haciendo uso de los derechos del ser humano para ir a elegir. Elegir es una responsabilidad, y a ese punto me quería referir, porque en este estado no es obligatorio el voto, en otros sí lo es. Al no ser obligatorio, pues puedes decidir ir a votar o no ir a votar. Si vas a votar, pues estás cumpliendo con tu responsabilidad como ciudadano de esta sociedad de ir a optar, a elegir lo que tú crees que es mejor para ti y para toda la sociedad. Si no vas, pues estás coartando el derecho y estás coartándote, porque después no hay derecho a pataleo, como se dice, ¿no? El libre albedrío nos lleva ante las urnas y elegimos lo que creemos que es mejor, lo que pretendemos para nuestro futuro y el de nuestras familias. Pero si no vamos, si nos quedamos cómodamente apoltronados en el sofá ante la televisión o en una terracita con amigos conversando, estamos dejando que los demás elijan por nosotros. Estamos plegándonos y diciendo amén a todo. Eso no es democrático. Hay que acudir a las urnas. Y hay que ser conscientes de lo que vamos a elegir. Debemos de pensar lo que tenemos hasta ahora. Y tenemos que pensar lo que podemos tener de futuro. Lo que ya conocemos, el entorno que ya conocemos, la realidad que ya hemos vivido, es lo que tenemos en el presente. Este presente, la gran pregunta ¿es lo que queremos para el futuro? ¿Es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Nos dejaremos engañar nuevamente por vanas promesas electoralistas? Desde el punto de salida en que el rey ha dicho, le ha comunicado al señor Feijóo, que se disolverán las cortes, que habrán nuevas elecciones, pues ya entramos en el ámbito electoral, ya entramos en la maraña de los intereses de los diferentes partidos, las tramas, las mentiras, los engaños, las infamias, los insultos. ¿Qué necesidad hay en un Estado democrático de competir de esa manera? A ver, hay muchos partidos que están compitiendo por llegar al Estado, por llegar a la Moncloa. Pero no es necesario esa falta de respeto. Ahora se están echando en cara por qué no se formó gobierno. Yo creo que no se formó gobierno por falta de consenso. Yo creo que nadie es directamente responsable de no haberse formado gobierno, pero sí hay uno. A ver, si somos coherentes,
con la campaña electoral que desarrollamos, la cual lleva al ciudadano a las urnas a decidir, a darle el voto de confianza a determinados partidos. Una vez que se ha logrado ese voto, una vez que ha pasado el día de las elecciones, en este caso el 20D, no podemos echar por tierra todo lo que pregonamos durante la campaña electoral. No podemos decir donde digo Diego. No, no podemos hacer una cosa diferente. Haz lo que yo digo más no lo que yo hago. Pues no, no se puede. Hay que ser coherentes, fiables, leales a la voluntad del pueblo. Un político que se postula para una presidencia, un partido político que estructura toda una campaña para ser electo presidente y llevar adelante una gestión de gobierno más, debe de ser coherente y leal. Porque si prometo esto, pues si gano, doy esto. No lo que yo quiera, no lo que a mí se me antoje, ni lo que me diga el capitalismo que debo hacer. No. Ese fue el fallo del PSOE. Yo creo que ese es el fallo del PSOE. El PSOE es un partido, se supone socialista, de raíces socialistas. ¿Cuántos de los dirigentes que hay hoy en día en el PSOE son socialistas? ¿Cuántos se manifiestan socialistas y demuestran ser socialistas? Un partido socialista cuyo oponente siempre ha sido la derecha, supuestamente, el oponente acérrimo, el enemigo acérrimo ha sido la derecha y sus políticas económicas porque van en contra de la sociedad, partido socialista, no puede jamás firmar un pacto con la derecha. Porque es como el agua y el aceite, no se deben mezclar, no se mezclan. Son los polos opuestos, se deben de rechazar, porque su ideología política es diferente. Sin embargo, en esta ocasión, el PSOE, y digo el PSOE, no digo el señor Sánchez, el señor Sánchez fue en este caso una figura inanimada, un títere cuyos titireteros dirigieron y lo llevaron a pactar con Ciudadanos. Ciudadanos es un partido de derecha, la derecha rancia de este país. La derecha, la misma derecha que nos ha llevado a la bancarrota, que nos ha llevado al desempleo, a la precariedad, a la miseria, al desahucio. Y que a ellos los condujeron por senderos tapizados de oro, llenos de corrupción, fraude, malversación de fondos, tráfico de influencias, tarjetas black, toda la podredumbre del poder. El poder corrompe por la ambición desmedida, por la codicia de las personas que llegan al poder. Que no todas son iguales, porque como en todas partes hay de todo. Perdón. Pero en este caso ha sido así. 40 años de democracia, aproximadamente, nos han conducido a donde estamos, a una sociedad que siempre ha sido sometida a dos poderes, PSOE y PP. Dos poderes, socialistas, derecha. Pero hoy, la actualidad de hoy política ha cambiado. El horizonte que tenemos por delante es diferente, se abre un abanico de posibilidades. Hay mucha gente en este país conservadora, enemiga de los cambios, y que aplican aquel dicho que más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues no es así. Porque lo que conocemos nos han robado la dignidad, nos han defraudado, nos han engañado, nos han mentido, y siguen haciéndolo. Y lo que tenemos que sentarnos a pensar antes del 26N, que ahora será muy famoso, ¿es eso lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos? ¿Es eso lo que queremos para nuestro futuro? No. De hecho, ya ha cambiado. La lista más votada, el 20D, fue la del PP. 7 millones de personas lo votaron. No pudo gobernar, no pudo formar gobierno, como él dice que fue el ganador de las elecciones. No, no fue el ganador. Quizás fue el gran perdedor. Y quizás
si el PP limpiara su imagen, cosa bastante difícil porque está muy turbia, y cambiara el candidato, a lo mejor tendría otras posibilidades. Aunque no lo creo, porque este pueblo al que han tachado de ignorante, al que nos han tomado por tontos, al que han pretendido engañar, engatusar, crear miedo, sembrar discordia, intentar dividirnos para gobernarnos mejor. Este pueblo ha despertado. Este pueblo ha despertado y se ha dado cuenta de que hay mucho más allá del PP y el PSOE. El PP y el PSOE juntos no son compatibles. Orgánicamente parten de raíces diferentes. Eso es hipotéticamente, porque hoy en realidad, hoy en día, lo que hemos visto, hemos sido testigos de una alianza entre Ciudadanos y el PSOE. Y Ciudadanos es un partido de derecha. Ciudadanos nació del PP. Por más que el señor Mariano Rajoy ahora diga que no son iguales, lo dice ¿por qué? Porque de cara a las próximas elecciones del 26 de junio, sumarán votos, se aliarán, como lo hizo el PSOE ahora. ¿Vale? Rajoy pretende rescatar los votos que se le fueron para Ciudadanos. Pero además intenta que Ciudadanos se acople para poder formar gobierno. ¿Debemos permitirle a la derecha seguir gobernando cuando nos han mostrado su ineptitud, su insolidaridad, su falta de justicia? Yo creo que no, porque entonces seríamos masoquistas. Nos gusta que nos den, nos gusta que nos machaquen, nos gustan que nos roben, nos gustan que nos quiten derechos. A mí no me gusta, a usted tampoco seguramente. Y a quienes somos padres y madres, tampoco nos gustarán que lo hagan con nuestros hijos. No es una cuestión individualista de pensar qué es lo que me conviene más a mí, no. En una democracia, elige la mayoría lo que le conviene a todos. Y en estos momentos, dado el currículum que ha demostrado tanto el PP cuando ha gobernado, el PSOE cuando ha gobernado, ninguno de los dos nos sirve. Ciudadanos tampoco, porque Ciudadanos se desmembra del PP. Ciudadanos creado por el capitalismo, por el IBEX, para hacer lo que hizo durante 4 meses, defender un gobierno de derechas, pretender llevarnos otra vez a lo mismo, al continuismo. Albert Rivera es un lobo disfrazado con piel de cordero. En las elecciones, en la campaña electoral, también dijo un montón de cosas, prometió un montón de cosas. De hecho, todo lo que decía Podemos, ellos casi todo lo aceptaban. Vimos una entrevista que hizo Jordi Évole, un cara a cara, entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. Pablo Iglesias en un momento, y está registrado y lo puede comprobar cualquiera, porque esa entrevista está en la red, yo la he vuelto a ver, la vi en su momento y la he vuelto a ver ahora. Pablo Iglesias dice, a ver, si seguimos así, pues iremos juntos a las elecciones. ¿Por qué? Porque todo lo que decía Pablo Iglesias, Albert Rivera decía que sí, que él también lo haría, que sí que era coherente. Y resulta que ahora, cuando se tocó negociar para poder formar un gobierno de cambio progresista, que fue lo que se le prometió a la gente, que fue lo que 18 millones de personas votaron, Albert Rivera se decantó por la derecha. Se le cayó la piel de cordero y mostró el lobo feroz que había dentro. Intentó dar una imagen pulida, mansa, como corderito, pero en realidad lo que escondía era ni más ni menos un gobierno de derechas. Él pretendía unirse al PSOE y al PP y dejar de lado a 5 millones de personas de Podemos, más todas las otras personas, millones de personas también, que votaron al resto de la izquierda. Izquierda Unida, Esquerra, el Partido Comunista. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que acaso este señor está creído de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? No.
en un Estado democrático, con un sistema de gobierno democrático, con un sistema administrativo democrático, no hay ciudadanos de primera ni hay ciudadanos de segunda, somos todos iguales, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Y derechos es lo que la derecha nos ha robado. Nos ha robado la dignidad. El trabajo dignifica. Y ellos, al quitarnos el trabajo, nos han quitado esa dignidad de poder ganarnos el pan nuestro de cada día y el de nuestros hijos, el sustento de nuestra familia. El paro fue el caballito de batalla que lo llevó al PP a la Moncloa, porque prometió crear 3 millones de empleos, 1 millón de empleos, acabar con el paro. Llegamos al final de su legislatura, con más paro, con un porcentaje mayor de paro. Sin embargo, ellos no dicen eso, ellos engañan a la opinión pública. Dicen que el paro ha bajado. Mentira, el paro no ha bajado, señores. Lo que ha bajado son los inscriptos. Lo que han bajado son las personas que perciben prestaciones. Pasan a formar parte de las que no tienen ingresos. Pasan a formar parte del sector de la población precario, el que depende de sus abuelos, de sus padres, el que depende de las ayudas sociales, porque no consigue trabajo. Porque en este país el poco trabajo que hay es miserable. Porque con la reforma laboral que ha hecho el PP, apoyado por los sindicatos, otros grandes estafadores de los trabajadores, lo que ha hecho es crear precariedad laboral. Ha dejado de tener calidad el trabajo en este país. No lo digo yo, lo dicen en Europa. Lo dice la misma Unión Europea a la que estamos sumados. Como también dice que los salarios que se perciben aquí no son los que deberían, ni los que aseguran el bienestar de la gente. Rajoy, que ha sido tan obediente a la Merkel, que ha sido su primer lacayo número 1, que ha dicho amén a todo lo que le ha impuesto Merkel. ¿Cómo es que no le hace caso a la Unión Europea ahora, ajustando los salarios a lo que es la realidad? Porque la realidad es que el salario mínimo interprofesional de España es de risa. Es que no pagamos nada con eso. Nadie vive con los 650 euros. Nadie. Y tendrían que experimentarlo ellos. El señor Rajoy debería bajar de su monte del Olimpo, donde se ha situado, y venir aquí, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad de España, alquilarse un piso y a ver si puede vivir con 650 euros. Y si tuviera piso en propiedad, si tuviera esa gran suerte, que la tiene, claro, él sí la tiene. Hablo oníricamente. Si no lo tuviera y tuviera que vivir con eso, tampoco lo haría. Nadie lo hace. Porque cada vez que vamos al supermercado, en el año 2000, con 15.000 pesetas, estoy hablando de las pesetas, que las añoro un montón, con 15.000 pesetas, íbamos cada 15 días al Carrefour, por ejemplo, y llenábamos 2 carros. 15.000 pesetas eran 100 euros, 100 dólares, ¿vale? Ahora vamos una vez por semana y gastamos más que eso y llevamos menos. ¿Por qué? Porque las cosas han encarecido el doble. Y porque los sueldos han perdido poder adquisitivo. Hemos perdido salario. A mí me parecía irrisorio que aumentaran un 1%, un 2% los salarios. Pero ahora, es que ahora no llegan al 1%. Llegó este año porque era un año electoral y porque les convenía al PP. Ahora el señor Mariano Rajoy sacará de su galera un montón de propuestas destinadas a engañar a la gente, a conseguir más votos para asegurarse su puesto en la Moncloa. No lo dude. Al mismo tiempo, sus asesores, 60 de los cuales no tienen acabada la ESO, y a cualquier ciudadano, para cualquier trabajo, aunque sea barrendero, y no estoy desmereciendo a nadie porque cualquier trabajo dignifica, cualquier trabajo honesto dignifica,
le piden la ESO, bachillerato e idiomas. Y tenemos 60 asesores que nos están gobernando que no tienen la ESO, que le están quitando trabajo a quienes realmente han estudiado para ello. Pero esos son los acomodos. Eso es la digitización, que no me salía la palabrita. Y el señor Rajoy lo que va a empezar a hacer, por consejo de sus asesores, es crear una campaña destinada a vilipendiar a sus oponentes. Primer objetivo, seguramente Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos se ha inflado. Él es el responsable de que exista Podemos. Si él hubiera hecho las cosas bien, no hubiera existido Podemos. Porque la gente estaría conforme y lo seguiría votando. Pero como no hizo las cosas bien, surgió Podemos, porque la gente se cansó. Un sector importante de la población un día dijo, bueno, hasta aquí llegué, se me acabó la paciencia, no quiero más de lo mismo, no quiero más precariedad, no quiero más hambre, no quiero tener que estar contando las moneditas para ver si puedo comprarle un litro de leche a mis hijos. No, eso no puede ser. Eso tiene que acabar. Y salieron a la calle. Salieron a la calle. Salieron a manifestarse en contra de todo eso. Podemos surgió de eso. Y Podemos, como es toda la gente trabajadora, o la gran mayoría, por lo menos, son las personas que realmente están haciendo política, no siendo políticos, pero están haciendo política para beneficio de todos, para beneficio del pueblo. Lo cierto es que tenemos ante nosotros una nueva cita electoral. ¿Qué va a traer desencadenado esto? Pues ya han empezado la batalla campal entre sí. Ya han empezado empezando echándose las culpas unos a otros. A ver, no podemos vivir del pasado. El PP pasó 4 años culpabilizando al PSOE de la situación que vive el país, de la herencia que recibió. Pues la herencia que va a recibir el próximo gobierno no va a ser mucho mejor, por cierto. Más con todos los casos de corrupción que se arrastran, ¿no? Pero aparte de eso, señor Rajoy intenta mostrar que su partido es una piña, que su partido es uniforme, que está todo bien, que es un partido serio. ¿Cómo va a ser un partido serio? Un partido cuyos componentes están imputados en casos de corrupción. ¿Cómo va a ser un partido serio? Un partido que es el primer partido imputado por financiación ilegal. ¿Cómo va a ser un partido serio? Un partido cuyos miembros se han descubierto, han defraudado a Hacienda con cuentas multimillonarias en el extranjero. ¿De qué nos habla, señor Rajoy? ¿A quién quiere engañar? Ni a usted mismo. Lo de la piña sí es cierto. Es toda una gran piña. Porque es la única manera de salvaguardarse mutuamente. Es tanto lo que esconden, es tanto el trasfondo que hay, que si no se mantienen unidos, estallarían como Hiroshima, sin lugar a dudas. Por eso se mantienen unidos, por beneficio propio, y eso es lo que intentan. A ver, los escándalos de corrupción han salpicado a todos, o a casi todos, a la gran mayoría. ¿Eso es un partido serio? Pues no. El PSOE es un poco más de lo mismo. A ver, que hasta Ciudadanos tiene casos de corrupción. A Podemos, como no tiene casos de corrupción porque Podemos aún no ha gobernado, pues entonces lo que hacen es ensuciarlo, inventando, falsificando documentos, conectándolos con Venezuela, con Irán, dentro de poco será con China comunista también. En fin, los casos que han habido, las querellas que se han metido contra Podemos,
han sido desestimadas por el Tribunal Supremo. Supongo que eso tiene alguna validez, ¿no? Es la autoridad máxima de la justicia. Sin embargo, hay un clan que se ha dedicado a difamar, que se ha dedicado a inventar y a crear, digamos, una especie de temor hacia la ciudadanía para romper Podemos. ¿Por qué? Porque en la división está la ganancia del PP. Ya lo vemos en el país. El PP se jacta de que no quiere romper el país, pero han sido ellos los que han roto el país. Han sido ellos los que han dividido al país. Si Cataluña se quiere independizar, ¿a qué se debe? Pues a las políticas del señor Rajoy. No solamente a que Cataluña quiera independizarse, que no toda Cataluña lo quiere, pero el capricho, la obcecación del señor Rajoy y las malas políticas de gobierno y el deberle el dinero que le debe a Cataluña es lo que ha llevado a esta comunidad a querer apartarse de España. Entonces, ¿quién divide el país? ¿Quién lo dividió el país? Rajoy, el PP. Y Cataluña lo que necesita es poder decidir por sí misma. Es tener la posibilidad de optar por elegir su destino. Eso sí es democracia. No lo pueden obligar a permanecer bajo el pie de un lugar, de un estado donde ellos no quieren pertenecer. Pero que lo decida el pueblo, no que lo decidan los políticos, ni los nacionales ni los autonómicos, no, que lo decida la gente. La gente tiene la decisión en sus manos. En cualquier estado democrático, quien decide es la gente, no los políticos, porque no vivimos en una dictadura. No es una oligarquía, no es un feudalismo, es una democracia. Y en democracia todos tenemos voz y voto. Y mi voto vale igual que el del señor Rajoy, porque no hay ciudadanías preferenciales, no hay ciudadanos de primera ni de segunda, como ya lo he dicho. Y eso es lo que no le entra en la cabeza al PP. El PP se ha erigido en una casta, en una cúpula que parece ser, a su manera de ver, ¿no?, intocables, omnipotentes. Pues no. Todos los políticos que gobiernan, no de este país, sino de todo el mundo, son asalariados del pueblo. Todos los políticos son empleados, funcionarios al servicio del pueblo. No son amos y señores, no son autónomos. Y la realidad que tenemos hoy en día se la debemos justamente a esa oligarquía, a esa mente cerrada de creerse amos y señores de un país. Y no son amos y señores, son empleados del pueblo. Lamentablemente hay mucha gente que cree que los políticos son intocables, que pertenecen a una casta especial. Pues no, son personas como cualquier otra. Cualquier persona de este país y de todos los países democráticos puede ser candidato a la presidencia, puede ser elegido como presidente. ¿Vale? Lo que no puede es defraudar al pueblo, lo que no puede es vender al pueblo. Y yo creo que estamos en un momento trascendental. En este país se van a celebrar una segunda ronda de elecciones, pero no es único de este país. Hay muchos países en el mundo que si en una primera elección no sale elegido un presidente por mayoría, se celebra una segunda ronda. No a los 6 meses, al mes. Cuando un porcentaje determinado de una coalición no alcanza la mayoría, pues se hace una segunda ronda. Eso es una de las cosas que hay que cambiar. La ley electoral hay que cambiarla, eso de cajón, es una de las primeras reformas que hay que hacer. Igual que la reforma laboral. Y acabar con los recortes, y acabar con los privilegios, y acabar con los pluses. No es posible que un político reciba 1.823 euros de dietas para alimentación y para vivienda al mes, cuando el salario mínimo interprofesional es de 650. No es lógico.
Hay muchos políticos nacionales que tienen propiedades en Madrid, que tienen inmuebles, que no son de Madrid ellos, pero vienen a Madrid a trabajar y perciben esas dietas, teniendo casas, teniendo su casa. Eso también es una estafa, y es una inconsciencia y una incoherencia. Los sueldos de los políticos deben de ser reajustados, a menos, no a más. Los sueldos de los políticos están subvaluados, al igual que la cantidad de políticos que hay, de cargos que hay. ¿Para qué queremos tantos cargos? La burocracia administrativa nos ha arruinado. Estamos manteniendo zánganos. El prosecretario, el secretario, el secretario del secretario, el subsecretario. No. Reduzcamos. Con todas esas reducciones, acabamos con la crisis. Acabamos con los problemas económicos que generó este gobierno. Porque encima, el gobierno del PP lo que hizo fue triplicar la deuda. Triplicó una deuda que nosotros ni siquiera votamos, que ni siquiera nos enteramos. Vació el fondo de las pensiones en un 40%. Y si nos descuidamos, si siguen en el gobierno, pues en 2 años más quedará el 20%. Y los jubilados y pensionistas, ¿a quién le van a reclamar cuando no cobren sus prestaciones? En eso no piensan. Quienes votan al PP, la gente grande que vota al PP, no piensa en eso. Y si piensan en ellos, pues deberían de tener la visión de pensar en el futuro, en sus hijos o en sus nietos, que no llegarán ni siquiera a jubilarse, porque van ampliando la edad de jubilación. Y entonces la persona se convierte en un esclavo de tiempo completo, full time, para toda su vida. Trabajando cuando tuvo su tiempo de trabajo, sus 30, 35 años de trabajo, cuando llega a una etapa de su vida en que debe de disfrutar de la vida. Porque eso también está en la Constitución. Deberíamos leernos todos la Constitución. La Constitución hay muchas cosas que deberían cambiarse, sí, y se pueden hacer. Pero lo que pasa, que a los partidos tradicionales no les conviene, no les interesa, porque perderían su supremacía. Otra de las cosas que deberían cambiarse es las dávidas, las colaboraciones, por llamarlos de alguna manera. A ver, ¿qué son las partidas que se destinan a la Iglesia Católica? Y ojo que yo soy católica, pero una cosa es la Iglesia y otra cosa es el Estado. Ambas cosas deben de ir por separado, ninguna influir entre ellas. Los beneficios que recibe en este país la Iglesia Católica, pues no debería recibirlos. En un Estado laico, la Iglesia es una institución y el Estado es otra institución. Otra de las partidas que deberían sacarse definitivamente es la destinada a los sindicatos. Hay corrupción en los sindicatos, lo hemos visto. Vamos a Andalucía, bajemos a Andalucía, el asunto de los seres. Los sindicatos no deben de percibir dinero del Estado. Los sindicatos deben autofinanciarse para ser efectivos. Deben de subsistir con la colaboración de sus suscriptos, de sus afiliados. Así funciona un sindicato. Un sindicato que recibe dinero del gobierno está propenso a transar con el gobierno, a plegarse a los deseos del gobierno. El ejemplo lo tenemos en la reforma laboral. El ejemplo lo tenemos en los convenios que se suscriben, que nunca van en beneficio de los trabajadores, que siempre se plegan a las empresas, al gobierno. No sirve un sindicato así. Los sindicatos deben de ser autónomos para que sean efectivos, como han sido siempre y como lo son en muchos países. Votar es la herramienta que tenemos en mano, pero pensando con coherencia en todas las cosas
por las que hemos pasado, en las consecuencias de un gobierno irresponsable que solamente gobernó para las empresas, para el capitalismo, y que se plegó a los deseos de la comandante en jefe de la Unión Europea, la nueva dama de hierro. La dama de hierro se le llamó a Margaret Thatcher, que en paz descanse, pero ahora tiene una sustituta, la misma que ha llevado al holocausto a los refugiados. Yo no sé usted, pero yo no voy a votar ni al PP, ni al PSOE, ni a Ciudadanos, porque no quiero que mis hijos vivan en la intemperancia, vivan en la precariedad, vivan en la miseria, ni quiero que se vayan del país. Han emigrado miles, cientos de miles de personas. El PP ha sido el artífice del éxodo de jóvenes, de profesionales, de personas que se le han cerrado las puertas. Vemos médicos trabajando de taxistas. ¿Para qué han llevado adelante una carrera tan difícil? Vemos psicólogos de dependientes o de comerciales. ¿Para qué? ¿Para qué estudiaron? Yo no quiero que le pase eso a mis hijos. Y quiero que tengan derecho a estudiar. La educación dicen ser que es gratis. Pues no, no es gratis. La educación no es gratuita ni mucho menos. La educación, los que tenemos hijos en edad de estar estudiando, cada comienzo de curso debemos de pagar matrículas, los que van a ciclo medio, a ciclo superior. Debemos hacer frente a los libros y a todos los gastos que generan, al transporte. Las becas existen, pero en muy menor porcentaje. Y el dinero que dan, pues, es mínimo. A ver, la sociedad está reclamando a gritos una reestructura. Una reestructura porque este gobierno nos ha retrotraído en el tiempo. Nos ha llevado a épocas de dominio, de dictadura, de represión. La ley Mordaza, como lo dice el nombre, los amordazó. Nos restó derechos. El ser humano tiene derecho a la libre expresión, a la ideología, a la libre creencia, a ser escuchado. Tiene derecho a tener una vivienda, un techo que lo proteja. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a la sanidad, tiene derecho al trabajo y a percibir un salario digno. Todos esos derechos, este gobierno los ha menoscabado, los ha borrado de un plumazo. ¿Queremos seguir viviendo así? ¿Queremos seguir viviendo en ese mismo ámbito nocivo que lo único que ha traído es una sociedad en decadencia total? No, no es lo ideal. ¿Qué quiere eso para sí? Yo no quiero eso para el futuro, porque el futuro se cerrará. Si no cambia, no tendremos futuro. Se acabará el futuro. Tendremos precariedad, tendremos miseria. Nunca como ahora he visto gente durmiendo en la calle. Nunca como ahora he visto gente pidiendo limosna. Nunca como ahora he visto precariedad en las familias. Hace 5 años no había tanta gente durmiendo en la calle, tapándose con cartones, haciendo cola en los comedores. Ahora sí. Y quien no piense en los demás, además de ser egoísta, no piensa que la vida da muchas vueltas y que puede encontrarse en esa situación. Quiere decir que no es empático con el prójimo. Esta sociedad es muy solidaria. Gracias a Dios vivimos en una sociedad bastante solidaria. Pero la insolidaridad parte de sus gobernantes.
parte de quienes se han erigido en grandes personajes y que creen vivir en un mundo de fantasía, ese mismo mundo que intentan venderle al resto del mundo. Fronteras para afuera, pintan un país donde poco menos vive el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. Eso es lo que se cree ser el PP. Viven en un país de fantasía, en un país rosa. Se han escrito un cuento, una historia, una novela que ellos mismos se han creído. No queremos más desempleo, queremos trabajar, queremos ganarnos el pan, honestamente, en condiciones laborables favorables, que nos beneficien a todos. Pensemos, antes del 26 de junio tenemos tiempo de pensar, de recapacitar y de dejar de creer en todas las mentiras que nos cuentan los medios de comunicación, que son una maroma de mentiras, que nacen desde los partidos rancios de la derecha, o de esta gente que ya no sé si es socialista o de derecha, que es el PSOE. Los medios de comunicación nos engañan creando infamias. Anoche vi una entrevista de Pablo Iglesias, me encantó, en Antena 3, porque a pesar de los esfuerzos que hizo el periodista por ensañarse con Podemos, por decir cosas que no eran, el señor Pablo Iglesias, y me saco el sombrero, chapó por él, lo supo poner en su sitio, defendiendo lo que es la verdad. El periodista quedó acorralado. Lo único que supo decir, bueno, ya lo contactaremos. No mientan más, no inventen más, no creen más discordia, no creen infamias. Sean leales a su profesión, señores del cuarto poder. Sean objetivos e imparciales, sean profesionales con mayúscula. No se pleguen al poder, no se pleguen al oficialismo, no sean rastreros, porque esa es la palabra. De muchos periodistas, mal que les pese, es lo que están haciendo. Acomodarse, buscando su conveniencia. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos el poder de convocatoria, porque llegan a masas. El periodismo así no nos sirve. Nos sirve un periodista serio, un periodista leal, coherente, que vaya con la verdad por delante. No que mienta, no que enlode. Y que cuando esas mentiras que largó se comprueban que son tales, no haga el desmentido. Como pasó con las querellas que le han puesto a Podemos, a Pablo Iglesias, a Errejón, a Monedero. Todas desestimadas sistemáticamente. Sin embargo, nunca se publicaron, nunca se publicitaron, que fueron derogadas, que fueron desestimadas por el Tribunal Supremo. Basta de mentiras. Queremos ir con la verdad por delante. Tenemos derecho a un futuro y a una vida mejor. Y no es sentados en nuestra casa, en nuestro sofá cómodamente, mirando la televisión o jugando a la PlayStation, como lo vamos a hacer. Tenemos que ponernos las pilas todos. Y por hoy creo que es suficiente. Ya seguiremos charlando. Si les gustó, espero me dejen un comentario. Y si les gustó y les interesan los temas de actualidad y un punto de vista diferente, porque todos tenemos derecho a pensar diferente, suscríbase a mi canal. Muchas gracias por escucharme. Hasta mañana.